La película colombiana El olvido que seremos, titulada en inglés Memories of My Father, se encuentra actualmente disponible en salas selectas aquí en Estados Unidos gracias a la compañía de producción y distribución de cine independiente Cohen Media Group. Dirigida por el español ganador del Oscar Fernando Trueba, la producción hizo parte de la programación del Festival de Cine de Cannes en el 2020. Fue la apuesta colombiana al premio Oscar en la categoría Mejor Película Internacional en su edición número 93. Se llevó la estatuilla a Mejor Film Iberoamericano en los premios Goya 2021 y arrasó en los premios Platino con victorias en 5 categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor y Mejor Dirección de Arte. Basada en la maravillosa obra literaria del mismo nombre, escrita por Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos nos lleva a Medellín en la violenta década de los 70s y sigue al padre del autor, Héctor Abad Gómez, un ilustre médico y activista por los derechos humanos. Motivado por la tristeza y la rabia luego de que una de sus hijas muere de cáncer, él se dedica a las causas sociales y políticas sin preocuparse por el riesgo que eso representa. Aquí en Nueva York no solo se inició la exhibición del film, el Cinema Quad hizo antes una retrospectiva del realizador titulada Las épocas de Trueba, de ópera prima a recuerdos de mi padre, incluyendo, claro, su más premiada producción, Belle Époque, de 1994. En las oficinas de Cohen Media Group tuve el inmenso placer de hablar de nuevo con uno de mis ídolos cinematográficos, el maestro Fernando Trueba. Vean. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Maestro, qué gusto verlo de nuevo. ¿Qué significa para usted tener esa película así en salas en los Estados Unidos? Pues ha sido una espera muy larga, porque teníamos una fecha de estreno antes de la pandemia. Luego, sí, y fue justo cuando se cerraron los cines en Estados Unidos. Luego hubo una fecha hace un año, al mismo tiempo que se estrenaba en Colombia y en España, pero no sé lo que ocurrió, que se decidieron posponerlo porque todavía el público que va a ver este tipo de películas, ¿no?, más de arte y tal, no estaba todavía yendo a las salas y tal. Entonces ha sido largo esperar y se me hace muy raro ahora hablar de esta película porque ya hice 2 después. Entonces es un flashback. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. Y yo entiendo además que al principio cuando le presentaron a usted la idea de hacerla, estaba un poco con dudas acerca de adaptar esta maravillosa novela al lenguaje cinematográfico. Más adelante cambió de parecer, obviamente, y tenemos esta película tan bella. ¿Qué cambió todo y qué cambió esa decisión? Pues cuando me di cuenta de que si no la hacía me iba a arrepentir toda mi vida. Sabes que al final no era... Obviamente yo tenía razón al principio en no querer hacerla, porque cuando un libro es bueno no se debe hacer la película. ¿Cuántas adaptaciones malas del Gran Gatsby existen? Entonces es mejor no hacerlo, ¿no? Pero luego pensé que eso, que ahí había un elemento de vanidad y que era más importante transmitir a la gente quién fue ese hombre, el trabajo que hizo, su personalidad y todo eso. Era un poco... Yo me sentía como el que le está haciendo una estatua a alguien a quien admira, ¿no? Y pensé, tengo que hacerlo, ¿sabes? Pero claro, pero quería hacer cine. No quería hacer solamente una película histórica, una historia más o menos ejemplarizante, que siempre me parece un poco horrible, ¿no? Quería que eso tuviera cine dentro, ¿no? A partir de este momento eres imprescindible para el futuro de este país. Y Javier toma este personaje, lo hace suyo y es cálido, es amoroso, es una persona con todos estos ideales. ¿Cómo fue la selección de un actor español para interpretar a un personaje colombiano en Colombia, en un contexto completamente colombiano? ¿Cómo fue esa negociación o cómo ocurrió? Es muy curioso porque él es la primera idea. O sea, yo cuando digo, venga, hago la película, lo primero que digo, qué lástima que Javier no sea colombiano, porque sería perfecto. Y entonces
Héctor viene y me cuenta, tú sabes que hay un actor español que a mí me recuerda mucho a mi padre. Y le miré sonriendo, ya sabía quién me iba a decir, porque existe un parecido físico, ¿no? Y digo, Javier Cámara, sí. Y tal, digo, bueno, lo que pasa es que lo tiene que hacer un actor colombiano. Entonces empecé a hacer un casting con actores colombianos. Y en un momento determinado dije, lo tiene que hacer Javier, porque no es el parecido es lo de menos, porque tampoco esto es un biopic de un personaje famoso y hay que hacer que se parezca a no sé qué. No, podría tener otro aspecto totalmente distinto. Lo más importante para mí, por ejemplo, una tontería, te va a parecer una tontería, que para mí era importantísima, era que documentándome y viendo todas las fotos que existen de ese hombre, resulta que de cada 100 fotos, 90 y algo está riéndose. O sea, está en medio de una carcajada. Ese hombre era una locura de vitalidad, de amor a la vida y tal. Y claro, y yo pensé, digo, tú puedes tener un actor muy bueno, pero la alegría no se consigue con la técnica de interpretación. O sea, tú puedes ser Marlon Brando, que cuando se ríe Marlon Brando nadie lo va a creer nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque carece de alegría. ¿Sabes? Un elemento que no es suyo, ¿no? En cambio, Javier tiene la misma carcajada, la misma manera de reír que tenía Héctor Abad. Eso para mí era importantísimo. Si fallábamos en eso, no estábamos contando el personaje. Era un tipo que, por ejemplo, en la época esta peligrosa que le estaban amenazando, estábamos en Francia estrenando la película y una mujer se acercó a nosotros, a Héctor Abad y a mí, y nos dijo, yo era amiga de vuestro padre, era profesor mío en la universidad, y ese día había estado con él antes de que lo mataran, y por la noche íbamos a pegar carteles con él de la campaña que estaba haciendo y tal. Y cuando nos enteramos de que le amenazaban y que había salido la lista esta de amenazados y tal, y nos vio preocupados, él nos miró y nos dijo, sois jóvenes, os prohíbo la tristeza. ¿Sabes? Entonces dices, qué tipo más cojonudo, ¿no? Claro. Qué tipo más maravilloso, ¿no? Eso tenía Javier, la alegría de vivir. Que nunca he entendido mi posición profesional como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Esto de hacer una película de época, obviamente no es nuevo para usted, pero esta es una época muy especial en la historia de Colombia. Y pues obviamente es una década que trae muchísimos elementos. ¿Cómo fue en esta ocasión viajar en el tiempo y hacer toda esta reconstrucción? Fue muy bonito y descubrí a un diseñador de producción colombiano genial que se llama Diego López, que me lo he llevado a mi última película, porque es un artista, es un tipo, es artista pero no se las da de artista, ni presume de artista. Si tiene que hacer las cosas él con las manos, las hace como si fuera un obrero, ¿no? Y sin embargo es un hombre que pinta con los espacios, ¿no? La casa que hizo de la familia en la película, cada detalle, cada cosa, ¿no? Me acuerdo que vinieron los de la familia antes de que empezáramos a rodar un día o así, y las hermanas, una tirándose por la barandilla de la escalera dentro de la casa, la mayor, que casi se nos mata, y la madre, Cecilia, entró y le dio una conmoción cuando entró en el despacho, en el decorado del despacho, en la casa, y empezó a llorar. Y nos quedamos todos sobrecogidos, ¿no? Y entonces nos dijo, si queréis los libros de él, os doy todos los que queráis para que lo pongáis aquí. Y entonces el 50% de los libros eran libros de él. Pero luego subió al cuarto de ellos, al dormitorio de ellos. Se sentó en la cama y se puso a llorar. Entonces estábamos todo el equipo que no nos llegaba el aire de la emoción, ¿no? Entonces eso lo hace Diego López, que es un artista maravilloso. En este país la vida vale muy poco. La
La violencia nace de la cobardía. No se confunda. Mi última pregunta tiene que ver con algo que usted acaba de mencionar, y es el hecho de que se nota que esta película tiene una carga emocional impresionante detrás de cámaras. No obviamente lo que vemos y el desarrollo de la historia, sino hay algo más, hay un elemento que uno percibe cuando tiene una mirada aguda y se entiende que hay algo especial, que todos ustedes pasaron por una temporada muy especial con respecto a esta producción, ¿cierto? Sí, absolutamente. Yo creo que es una película que el amor al personaje y el amor al libro hacía que todo el mundo quería dar lo mejor de sí mismo. Todo el mundo estaba muy feliz de estar trabajando en la película. Entonces, para los colombianos era muy importante que esto se hiciera. Y fue muy bonito hacerlo, meternos en la vida de ese hombre, de su familia, en su obra. Era muy bonito. Por ejemplo, un día íbamos a ir a la universidad donde él dio clase, y al lado de la universidad, de la Facultad de Medicina, está el hospital donde él trabajó también, están pegados. Y Héctor decidió acompañarnos. Y cuando íbamos, de repente un médico se cruza con nosotros en el jardín con una bata y dice: ¿es usted Héctor Abad? Y tal. Sí, yo era alumno de su padre. Y entonces se saludaron y tal, y este hombre dijo: yo siempre recuerdo a su padre que nos decía lo de las 5 A's, que lo que todo hombre necesita es aire, agua, alimento, abrigo y amor. Y yo oí eso y de repente dije: esto tiene que estar en la película, ¿sabes? Y era una película que concitaba muchos sentimientos ahí, ¿no? Es que nadie estaría preocupado por vos, si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Es puro corazón. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Es fantástico hablar con usted. Gracias. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia.